Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por sintonizarnos. Pues este es un capítulo más de nuestro programa Géneros Digital. Hoy tenemos un programa muy especial donde estaremos hablando del priismo sonorense, el futuro y el pasado del priismo sonorense. Para tal efecto, tenemos a tres grandes encumbrados expriistas, titanes de ellos, del priismo sonorense, a quien me honra presentar. Aquí a mi lado, pues, el licenciado Gunaro Pacheco. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Robles Linares. Miguel Ángel Murillo. Hola. Los tres han sido presidentes del partido en su momento, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre, nuestro editor, presidente y director general, el licenciado ingeniero Fernando Barragán. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues yo creo que empezaría con una pregunta, la pregunta lógica. ¿Cómo ven el futuro del priismo en Sonora? Ahora con pues todos los acontecimientos que han sucedido, pues muy disminuido el partido por lo que se comenta, el liderazgo del señor Alito, pues mucha tela que cortar. ¿Qué empezaría usted comentándonos, el licenciado Bulmaro? Bueno, yo creo que el futuro del PRI, que es el futuro de la democracia, es el futuro del resto de los partidos, porque no hay partido ahorita en México y en Sonora que no esté atravesando por una crisis, incluido el mismo partido en el gobierno, que ya están las patadas bajo la mesa, que seguramente tendrá una expresión de su crisis por allá en agosto del año entrante, cuando definan quién va a ser su candidato o su candidata a la presidencia, y algunos se sientan excluidos. Luego, bueno, también por el cobro de facturas que la gente está resintiendo ahorita, que muchos de los programas que anunció Morena en su gobierno federal, estatal y municipales no han sido eficaces ni han resuelto los problemas que prometieron. El PRI está enfrentando ahorita una crisis de liderazgo porque su líder nacional ha sido víctima, objeto de ataques muy fuertes de parte del Poder Ejecutivo Federal y del gobierno de Campeche, e insistimos nosotros en que tendrá que defenderse, tendrá que probar que no es cierto de lo que lo acusan y al mismo tiempo tendrá que tejer una política de conciliación con quienes desde dentro del partido lo están criticando para que eso no afecte el proceso electoral del 2024. Por fortuna tiene tiempo. Y en el caso de Sonora, pues estamos experimentando también un caso de no tener gobernador del estado que sea el referente de unidad del partido, ni tampoco tenemos pues un presidente de la República que antes en ausencia de gobernador era quien dirigía realmente las tareas en el partido político, no para meterse en su vida interna, sino simplemente un referente al cual se podía acudir. Y lo que ha sucedido ahora con sus 4 diputados locales, con las decisiones que se han venido dando, pues también es una tarea que el PRI debe de aplicarse a resolver, a conciliar, a sumar, a unir en lo que resta del tiempo para que la elección del 2024 lo encuentre realmente preparado y con el máximo control de daños que se pueda dar, porque todo este tipo de problemas que se han dado, decisiones, transfugismo y demás, solo se puede tener la certeza del daño que provocan cuando ves los resultados electorales. ¿No será, dentro de lo que me cuenta, lo correcto, lo sano, lo profesional, que el hecho de que se tenga que defender el señor Alito sea dejando la presidencia para que en su defecto él pueda y deba defenderse, que a nadie estamos acusando a nada, pero pues sí tiene acusaciones serias de muchas cosas? Entonces no será lo sano para el partido en sí, no será lo correcto. ¿Usted qué dice, doctor Robles Linares? Bueno, yo creo que puedo puntualizar algunas cosas muy claras. Ningún partido gana siempre, ningún partido pierde siempre, los partidos están en una evolución constante. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en una alternancia, es el juego democrático lo vemos a nivel mundial, lo vemos a nivel local, lo vemos a nivel nacional. La alternancia es la moneda de cambio a la sociedad. Tenemos varios problemas los partidos políticos. El abstencionismo ha crecido, el partido dominante es el partido abstencionista. Segundo, vamos a tener una elección competida.
anunciada y vamos a tener una elección nacional y concurrente con Estados Unidos. La del 2024. La del 24. El 22 es diferente del 23 para los preparativos. Esto está por empezar en septiembre. El 23 del 23 empieza, ¿no? En el 23 empieza el proceso electoral. El proceso electoral nacional. Entonces, el PRI tiene un reto enfrente y son 3 áreas muy precisas. Uno, en el Comité Ejecutivo Nacional que analizaba Bulmaro, muy claro y muy preciso. Otro en su Comité Directivo Estatal y otro en sus propios comités municipales. Son las 3 áreas de trabajo, ¿no? Quienes creemos en el PRI, quienes estamos en el PRI, debemos trabajar desde nuestra trinchera con las buenas, con las difíciles y sin mercantilismo, ¿no? Así lo invita Beatriz Paredes en esa frase que me gusta, ¿no? En las buenas, en las malas y sin mercantilismo, ¿no? Creo que el PRI tiene el desafío también de ir por la población que se abstiene a votar, para hacerle propuestas interesantes y pasar del dicho al hecho y sobre todo no quedarnos en una fase expositiva, sino pasar a la fase propositiva. Tenemos que proponer salidas para la gente que se anda cambiando de partido. Esa gente que se cambia de partido y vuelve a aparecerse en otro puesto de elección popular. Los países que tienen democracias más avanzadas han avanzado con legislaciones muy interesantes. Sí te puedes cambiar de partido, pero no puedes tener un puesto de elección popular inmediato. Tienes que cumplir con una militancia de un tiempo. A ver, si es cierto que te vas a cambiar, cumple pues con 1 o 2 periodos electorales para que en el tercero ya puedas ser candidato. Aquí se cambian como camisetas, ¿no? Sí, no me tocó un puesto aquí, me pongo por allá. Entonces la ciudadanía pues observa y dice, esto es muy poco serio, esto no tiene ninguna trascendencia. Entonces hay que cambiar legislativamente esos, hay que fortalecer el INE, hay que fortalecer los procesos electorales, hay que invitar a la gente a participar. La abstención es la consecuencia final de una enfermedad sumada, ¿no? Desconfío de la democracia, no creo en las autoridades, tengo desinterés, no me sirven para nada. No hay interés en los candidatos, es una serie de hechos que se van sumando y crea un partido abstencionista que realmente no soluciona el problema. Ya estamos estancados todos. Entonces, acostumbrados a la alternancia, vamos a ver lo de las alianzas que funcionan. Afortunadamente hay una legislación que permite las alianzas, pueden funcionar, en otros países funcionan, ya que no tenemos la segunda vuelta, que Bulmaro lo sabe explicar muy bien lo de la segunda vuelta, y Miguel Ángel tiene una gran experiencia en el trabajo político. Los 3 hemos sido presidentes del partido en épocas diferentes, en épocas difíciles. A mí me tocó ser presidente cuando habíamos perdido la presidencia de la República, teníamos 18 gobernadores de los 32 con el PRI y rescatamos después de 2 periodos la presidencia de la República. Entonces hay mucho que trabajar. Creo que han sepultado al PRI anticipadamente muchas veces y está vigente. Ahí está Alemania ahorita con un partido que regresó después de mucho tiempo, desde Willy Brandt, desde los 60s. Ahí está la competencia en Brasil, ahí está Argentina. En fin, hay un entorno de partidos políticos que no los podemos desaparecer. Ahí está la democracia, tiene que mejorar, tiene que perfeccionarse, tenemos que cambiar algunos aspectos legislativos con nuestra experiencia y yo invito a la gente a participar y que nos den la oportunidad de que de la exposición pasemos a la proposición para resolver realmente los problemas que le interesan, ¿no? Eso es mi aportación. Ahorita le damos la palabra aquí al ingeniero, pues quiere hacer una pregunta nomás para enriqueciendo sobre lo que usted estaba comentando, hablando de chapulineo. Le quisiera preguntar al licenciado Miguel Ángel Murillo, que él fue parte del gobierno anterior y fue en parte encumbrado. Ustedes también, pero estuvo en la Secretaría de la Contraloría, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensa de ese hecho precisamente que la principal actora del gobierno anterior ahorita pues no se ha cambiado de partido, pero sencillamente pues ya está trabajando en la 4T? Entonces, hablando de ejemplos de chapulineo, ¿no? El mayor referente en nuestro estado pues es Claudia Pavlovich, ¿no? Que está de cónsul en Barcelona, de la mano, muy agarridas de la mano ya con la 4T. ¿Qué podría decirnos de ello? Bueno, en primer término, es muy respetable la decisión. Yo creo que está muy meditado lo que ella hizo. Ella ha medido las consecuencias y obviamente pues... ¿La expulsó al partido por ello? ¿Iban a hacerlo, no? Algo así. No formalmente, todavía no hay un procedimiento, o está abierto el procedimiento, pero no lo sabemos. Todavía no, ok. Al menos yo no lo sé. Sin embargo, sí hubo un intento y muy mediático de sancionarla moral o políticamente por el haber aceptado un cargo, ¿no?
es muy discutible constitucionalmente la posibilidad de que se le expulse por esa razón. Hemos visto también desapegos o separaciones, ¿no? No de fondo, no de renuncia a la militancia, como la que acabamos de ver hace unos días del ingeniero, ayer o antier, del ingeniero Eduardo Burs, donde obviamente pausó su militancia, he leído el documento que envía al partido y él no está de ninguna manera cambiando de conducta, mucho menos de doctrina. Entonces eso, a mí no sé cuál sea la postura o la idea fundamental hacia dónde quiere llegar con esta decisión. Sin embargo, mientras no se cambie de doctrina y de conducta, creo que es rescatable toda aquella persona que quiera volver al partido. O sea, nadie está obligado a militar en un partido político y nadie está obligado a permanecer de por vida en él cuando no se siente debidamente representado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó con este documento que estoy mencionando del ingeniero Eduardo Burs? Bueno, pues está pausando su militancia, sí. Sin embargo, no está renunciando a los principios, no reniega del partido, obviamente, y lo que ha pasado, pues yo estoy a lo que resulte de las decisiones que tome el Comité Ejecutivo Nacional en torno a Claudia Pavlovich. Fue dirigente estatal del partido, obviamente fue gobernadora y otros cargos, obviamente, a donde le llevó el partido. Y yo me imagino que le ha de entristecer el hecho de verse en un momento dado defenestrada o expulsada del Partido Revolucionario Institucional. A nosotros nos hizo mucho daño un sistema de lealtades que desarrollamos por muchos años durante la hegemonía del partido. 70 años, del 29 al 2000, obviamente el partido tuvo que incubar o generar muchos vicios en su interior. Y obviamente pues los requisitos para escalar en la estructura del partido o en el gobierno emanado del mismo por 70 años ininterrumpidos, pues eran requisitos muy alejados de las convicciones, de los principios, de la congruencia, de las capacidades. Se procuraba la lealtad exclusivamente y bueno, un poco o un mucho, obviamente, por algo la gente dice, bueno, esto ya lo vivimos, ¿no? Y nos gobierna, vamos, el viejo PRI, ¿no? Además de las gentes que del partido han ido por allá a trabajar al proyecto del presidente López Obrador. Bien, yo creo que lo que viene tiene que ser una estrategia de reconstrucción del partido, pero en base a militancias obviamente comprometidas, demostradas, en base a una congruencia y una capacidad indudable para poder convencer, hacer ese recuento de lo que queda en Sonora, que es mucho, que hay mucha militancia, muchos priistas convencidos, que no van a renunciar tan fácilmente, o por el hecho de que se sientan aludidos en una calificación a veces injusta, obviamente, tachándonos a todos de corruptos o de ineficientes o de impreparados para la función pública, ¿no? Para el liderazgo político. Hay mucho por hacer, naturalmente. Yo respeto mucho a quienes tomaron la decisión de aceptar un cargo en un gobierno no emanado del Partido Revolucionario Institucional. Como en la conducta de Claudia podemos ver muchas más que no han pasado por el tamiz crítico de muchos compañeros al interior del partido, ni en los medios de comunicación que están muy pendientes de las conductas de quienes del PRI nos vamos a ocupar una responsabilidad en un partido, en un gobierno no emanado de nuestras filas. Hay mucho por hacer, pero bueno, necesitamos construir un nuevo partido basándonos exclusivamente en las capacidades, en la congruencia y en la lealtad de los principios que le dieron origen y vida y efectividad por tantos años a nuestro partido en el país. Ingeniero, ¿no quieres alguna pregunta? Bien, pues qué buena disertación y qué buena introducción. Me llama poderosamente la atención y estoy contento que estén aquí porque yo a lo largo del tiempo de inspeccionar, de analizar y darme cuenta de las cuestiones políticas aquí en el Estado, veo en ustedes la lealtad a un partido, una lealtad que es digna de tomarse en cuenta, porque no cualquier dirigente estatal del PRI o de algún otro partido pudiera estar aquí con nosotros precisamente por la falta de congruencia.
quiero felicitarlos en ello o por ello y también decirles de una manera chusca que, pues como dice la canción, Bulmaro, porque no hice dinero en el mundo me está derrotando. Yo nunca los he inspeccionado su transitar, sus figuras, y pues yo veo que ustedes han vivido de una manera austera, digna, tranquila y no contradictoria. Esto es congruente. Sí me llama poderosamente la atención, Bulmaro, el hecho de que pues se haya caído hasta a estos días, se haya reducido el partido a esta mínima expresión, y me gustaría saber cuáles son, a tu sentir, las causas que han originado este momento actual del partido. Bueno, hay un sistema de libertades que nadie puede objetar. Constitucionalmente, tú tienes la garantía de cambiar de casa, de pareja, de carro, de partido. Tú puedes afiliarte o desafiliarte. Y con el paso del tiempo, Manuel hablaba ahorita de un partido hegemónico de 70 años, salieron muchas opciones políticas del mismo PRI, algunas. El PAN salió del PRI, el Verde salió del PRI, el PT salió del PRI, el PRD salió del PRI, Morena sale de expriistas que se fueron primero al PRD y demás. El único partido que no salió del PRI hasta ahorita es el PAN. Pero entre 1977, fecha de la reforma política, y 2022, ha habido 43 partidos en México. 36 han desaparecido, 7 quedan. Y esas 7 son las que realmente organizaciones han captado el sentimiento, las ideas de la gente, y eso pues ha provocado naturalmente disminución en los votos tanto del PRI como del PAN y demás. Entonces, ¿cuál es la crisis ahorita del PRI? Primera, que perdimos la presidencia en 2018 y vino una agresión fundamental del gobierno para desmentir que haya habido progreso, que no se avanzó y demás. Y mucha gente captó y agarró ese mensaje. 2, pues que no hubo un referente de unidad en el partido y en eso no desarrollamos. Nosotros insistíamos desde hace más de 20 años, hagan la cuarta etapa del partido, PNR, PRM, PRI. Nos falta la cuarta etapa para que el PRI sea un partido más moderno, que no dependa del municipio, ni del estado, ni de la federación, y que sea un partido totalmente libre. Pero Peña Nieto se negó a hacerlo y cometió barbaridades como nombrar a Ochoa Reza, por ejemplo, al frente del partido, recomendado de un financiero, cuando ya la crisis del partido por lo del gasolinazo, lo de Ayotzinapa, por la frivolidad y por la corrupción, ya estaba muy empinado el PRI en ese sentido y no se hizo nada, y menos lo hicieron los gobernadores dependientes del presidente de la República. ¿Qué es la crisis que ha vivido el PRI en Sonora? Primero, la ausencia de Ernesto Gándara como líder de la oposición a partir de julio del 2021. Ernesto no quiso asumir su liderazgo, creó un vacío. La tensión de Claudia Pavlovich por meter líder, que el priismo no se dejó y dijeron vamos a esperar a que se vaya ella. No es justo que meta líder del PRI porque ya perdió la elección y no nos ha ido bien en su sexenio. A mucho priista no le fue muy bien. Luego, demasiado tiempo dejó pasar el Comité Nacional del PRI y las fuerzas empezaron a desatarse. Llegó a haber hasta 10 aspirantes a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI. Y eso obviamente se acompañó de intereses creados que en muchos casos estaban atrás de algunos interesados que complicaron la solución del caso Sonora, que por fin, después de mucho tiempo, hace 18, 20 días, ya se logró cuando menos una dirigencia que va a buscar la unidad, que va a buscar la conciliación. Pero en ese ínter se nos fueron un exdirigente a Movimiento Ciudadano, una exsecretaria técnica del Ejecutivo de Movimiento Ciudadano, 2 diputadas locales a Morena, un alcalde de Bacerac a Morena, otro alcalde de Rayón a Morena. Claro, también de Movimiento Ciudadano se fueron a Morena y al PAN le adquirieron a Munro Jr. y otros alcaldes que están simpatizando. Porque es obvio, tienen dinero, tienen cargos, tienen consulados, tienen embajadas, tienen cómo cooptar. ¿Por qué? Porque hay 2 temores, como te decía yo ahorita, de aquí al 24. Primero, la alianza que ya les ganó en el 21 la mayoría en la Cámara de Diputados, no tienen mayoría calificada para reformar la Constitución. 19.4 millones de la alianza PRI-PAN-PRD contra 16.3 de Morena. Es una
buena distancia en votos. Lo están imaginando que eso pueda suceder en la elección del 24 y sería una tragedia. Si a eso le sumamos el riesgo de ruptura en Morena por la imposición de una candidatura del presidente de la República, más el desgaste por los programas, sobre todo el de salud, el de seguridad, educación, que no han dado con bola y la gente ya está decepcionada y desencantada, pues en esa crisis también va el PRI. Porque el PRI ya no puede seguir viviendo de sus conflictos internos, tiene que presentar alternativas. Ahí viene el año electoral, que es el 23, y tiene que hacer un esfuerzo de autocrítica. Y como tú decías ahorita, sí hay una dirigencia nacional muy cuestionada, pero nosotros confiamos en que este dirigente que se le vence su periodo del 19 de agosto del 2023 deberá de explicar, deberá de aclarar. Cuando los ataques no tienen fondo, no tienen ningún problema. Pero cuando los ataques tienen fondo, que hay documentos, que hay cosas que lo prueban, ahí sí es un error y eso nos costaría un gran desgaste de aquí a la elección del 24. Yo creo que la crisis ya sabemos qué la provocó. El problema y el dilema ahora para el PRI es aplicar remedios que lleven a fortalecerlo. Yo creo, y me sumo al análisis oportuno y veraz que está haciendo Bulmaro, porque el fortalecimiento de los partidos a quien más le conviene es al gobierno actuante. Para que un gobierno actúe correctamente necesita partidos ordenados y oposición ordenada. Entonces, estos cambios de gobierno que están, no quiero nada con el pasado. No son cambios así a machetazos, son cambios a bisturí, ¿no? Con precisión, ¿no? En el caso de salud que mencionan ustedes, que es una de las 3 necesidades que existe, la educación, la seguridad y la salud. Si quieres poner la salud en primero o en segundo lugar. Vivimos una pandemia y no hay pandemia sin guerra. Y luego vienen las consecuencias de la pandemia, que son las cuestiones económicas, el desempleo, la inflación. O sea, es un problema muy serio. Y quien más requiere control de esa oposición es el propio gobierno, con partidos ordenados, legitimados, que tengan la verdad y que le ayuden al gobierno a gobernar hacia adelante. Esa es la parte fundamental de por qué se necesitan los partidos, y la democracia tiene que irse perfeccionando con participación ciudadana. ¿Y que hemos cometido errores? Sí. Nunca se justificó haber perdido alguna elección. Justificadamente las perdimos, y básicamente por corrupción, porque llegó gente no deseable a los puestos y la gente obviamente castiga la corrupción. Y creo yo que en este cambio, en esta crisis, en este movimiento, tenemos que salir del bache sacando el abstencionismo hacia adelante. Hubo ejemplos como la elección del 1994, que Sonora votó ejemplarmente, ¿verdad? Votó ejemplarmente, cerca del 70%. Y actualmente la próxima pasada del 21 para gobernador votó el 44% de la población. Hay 4 de cada sonorense votaron, 6 no votaron. Entonces no tenemos realmente una opinión cierta, válida, justificada, que tenga esta... A lo mejor la pandemia influyó, más los factores de desilusión, más los factores de reclamo. Como dicen, si está la abstención, está por algo, ¿no? Entonces hay que luchar y acostumbrarnos a ver la alternancia, ¿no? La alternancia como una cosa útil, como una cosa favorable. No me gusta como estás, bueno, pues tengo otra posibilidad, ¿no? Ya están los partidos para echar a volar esta alternancia, y el PRI está acostumbrado a eso. Vamos a buscar la alianza, ya que no tenemos la segunda vuelta electoral, vamos a buscarla, y tiene que salir adelante lo mejor. La gente no quiere lo peor, eso es falso completamente, ¿no? Tenemos esos 3 grandes compromisos. La salud es un compromiso abismal, y las consecuencias de la pandemia son abismalmente. Hay más ninis, hay más desempleo, hay necesidad de crecer. ¿Cómo vamos a hacerle para que funcione bien el sistema de salud con estos cambios? Ahí está el déficit de especialistas, que lo reconoce el UNAM. Están faltando personal, están faltando medicamentos, están faltando muchas cosas. Entonces necesitamos la fortaleza de todos para sacar adelante el país. Y a todos nos interesa el país, ¿no? El país no es un partido. El país es México, somos todos. No es el PAN, no es el PRI, no es Morena. Somos todos. Y estos actuantes tenemos que acostumbrarnos a actuar y pasar de la
comentocracia, de la parte divertida. De nada nos sirve que te molestes, de nada nos sirve que saques una pancarta, de nada nos sirve que bloquees una calle, de nada nos sirve que sal y vota. Obama convenció con ese principio. Go and vote. Bueno, mi querido doctor, a mí en lo particular más que nada me resultan como justificantes lo que están diciendo ustedes en este momento. ¿Qué fue lo que le pasó al PRI? Le va a seguir pasando. Vamos a ponernos en un escenario surrealista, que en un determinado momento el que se haya alzado con la victoria haya sido el PRI con Mid. Si así cuando estaba Peña Nieto había un desmadre que lo tapó muy bien López Obrador, porque es un contrato bilateral de mutua ayuda entre ellos y las consecuencias las está sufriendo el pueblo. Entonces, independientemente de la lealtad y de su frugal dinámica partidista y política en el Estado y su renombre conjuntamente con sus nombres que han labrado, yo escucho al licenciado Miguel Ángel Murillo de decir acerca de la nueva reconstrucción del PRI. Eso me parece bien. Aquí el licenciado Bulmaro Pacheco está hablando de lo que originó el descalabro del PRI. Y usted está hablando de escenarios o de parámetros que en un determinado momento hubieran hecho que el partido pues no hubiera llegado a esta situación catastrófica. La pregunta sería, para el licenciado Murillo, ¿dónde están esas juventudes que ahorita parece que no han asimilado, porque en vez de humildad siguen teniendo soberbia? En lugar de estar presentes, están esperando oportunidades que ya no les van a llegar. Y el PRI lo que ha hecho, el Partido Revolucionario Institucional, ha sido como un vientre expulsor, ahorita lo decía Bulmaro, de crear más de 42 partidos, ¿verdad? A donde se ha expulsado esa gente que quizá no tuvo las oportunidades o los intereses de ellos, pues no eran de tipo socialista, no eran lo más adecuado para crearle algún beneficio al pueblo. Sí, licenciado Murillo, ¿dónde están esas juventudes que no se miran? ¿Y dónde están esos nuevos líderes? Esa sería la pregunta, en manera de cuestionamiento para el último de sus amigos. Bueno, están esperando ser formados, ser forjados. Y obviamente mucho tiene que ver la doctrina, pero mucho más tiene que ver las conductas ejemplarizantes. El que se construyan liderazgos de esos jóvenes, hacia esos jóvenes o para dirigir a esos jóvenes, y no solamente a los jóvenes, a todos los ciudadanos, independientemente de su edad. Pero ahorita lo decía el licenciado Barragán. Bueno, el PRI fue y la elección pasada. ¿Qué me decían a mí? Cuando Peña Nieto era candidato a la presidencia de la República, me preguntaban, oye, que el PRI va a volver a Los Pinos. Pues creo que va a ganar Peña Nieto, pero yo no quisiera que volviera el mismo PRI que se fue el año 2000 de Los Pinos. Yo quisiera un PRI más comprometido con las causas sociales que le dieron origen. Yo quisiera un partido revolucionario en verdad, un partido que luche contra la corrupción en serio y que ponga pues un dique a las conductas desviadas. O sea, un partido político es un instrumento que está reconocido en la estructura del Estado en general como una fuerza para contribuir al gobierno, que es otra de las fuerzas del Estado, al cambio que necesita la sociedad. Es decir, para cumplir con los fines del Estado, que es pues, la felicidad de la sociedad. Y si un partido político solamente se limita a ser una agencia de colocaciones, a postular candidatos, a procurar tener 2 o 3 cargos en la administración pública, o a fomentar esas militancias que solamente están buscando ser ellos, figurar en el tablero de los ex presidentes o ex dirigentes, sin pensar en el compromiso que es que constituye el ser militante de un partido, porque un partido político auténtico no es una agencia de colocaciones, ni un semillero de odios,
Y entonces el sistema de partidos políticos en México han sido eso, todo lo contradictorio al espíritu democrático que debe animar a una organización que es un centro donde coinciden hombres y mujeres con fines comunes. Es decir, luchar desde la fuerza del partido, organizadamente, para cambiar. Política es mover al mundo a alguna parte. Al lado derecho, al lado izquierdo o para consolidarlo en el centro, pero la política es para mover al mundo. Y si únicamente entramos a la política para que nos den un trabajo, para enriquecernos mucho y en el corto plazo, pues es una traición tonta de origen que el partido no debe de permitir en esta fase de la reconstrucción para el futuro, de permitir militancias con esas intenciones. Ese es un grave problema y una deficiencia que tuvimos en el partido por muchos años, el no formar cuadros basados en la responsabilidad, en la vocación que debe de tener incuestionablemente una persona que pretende ser dirigente de un partido político. Y desde luego, también cuidar a nuestra militancia. ¿Y cómo se cuida una militancia? Pues con conductas ejemplarizantes. Y digo esto porque hay que ser críticos, no solamente, hay que ser autocríticos, no solamente críticos. Nosotros formamos parte en un tiempo también de ese sistema, obviamente asumiendo un comportamiento que consideramos o que sigo considerando yo congruente en mi actitud, como la de Manuel o la de Bulmaro Pacheco, congruente con la responsabilidad de representar a mujeres y hombres que creen en el partido, que creyeron en el partido en un momento dado. Entonces, la única posibilidad es partiendo de la congruencia para poder reconstruir al partido los que quedemos. Pero así se podrá empezar a crecer con seriedad para poder participar con la energía, con la fuerza, independientemente del número, que dan las convicciones, que da la determinación y que da el compromiso que se tiene con una comunidad. Es la única posibilidad. Y así no estamos luchando exclusivamente por el PRI, estamos luchando por México. Y para poner el ejemplo también a otros partidos que han caído en la agenda del vencido. Porque para ganarle a un candidato del PRI, pues la corrupción es el tema, es el discurso, es el meollo del mensaje de quien quiere tumbar al PRI. Pero que vemos que cuando llega al poder, pues asume la agenda del vencido. Y quien sale perdiendo en última instancia es el pueblo de México, es la sociedad de México. Y entonces es la sociedad mexicana, y entonces tiene que llegar a estos extremos. Es lamentable, lo tengo que decir, pero la política en México todavía anda en pantalones cortos. Tiene 30 años que está demostrando su eficiencia el INE, y obviamente, y que ha acabado con el discurso o con el litigio postelectoral, y ya lo estamos cuestionando, lo queremos quitar, si es una institución que ha funcionado debidamente y que ha sido un puntal de la democracia, porque no responde a nuestros intereses partidistas. Entonces hay que pensar en México. El PRI, pues, es el artífice o fue el artífice de la llamada dictadura perfecta, ¿no? Yo creo que se crearon muchos, pues se fue construyendo todo eso a través de los años por lealtades y por todo lo que usted comenta. Yo, pues digo, yo políticamente soy un poco más joven que ustedes, pero pues ya a mí me nació todo ese, el interés por la política precisamente cuando estaba lo más fuerte, lo más duro, difícil, o las épocas más feas del PRI, digamos, el echeverrismo, López Portillo, todo eso. Entonces había una oposición y ya sabíamos que pues eran dos partidos solamente, la oposición de toda la vida, y pues había lealtades, ahí no había que se brincaban para allá y para acá, era rarísimo, ¿no? Ahorita ya no parece haber nada de eso. Entonces yo creo que todas esas cosas se fueron construyendo y se fueron el partido a presiones y a logros poco a poco que fue ganando, o posiciones que fue ganando la oposición, pues fueron cediendo ciertas cosas y se fue por lo menos creando una democracia más seria, ¿no? O por lo menos más limpia. Ya con la creación del INE, pues yo creo que fue el primer paso, ¿no? Entonces, y se fueron diluyendo muchas cosas, la oposición fue accediendo al poder, fue accediendo con lo que la gente mucha no entiende, simplemente también con los diputados plurinominales, eso es darle voz a la gente no lo entiende, no lo comprende porque elimínalos, pues sí, pero fue lo que le sirvió a la izquierda y a todos ellos para acceder al poder ahora, ¿no? Y ahora que ya están ahí, ahora quieren, pues sí entiendo perfectamente cuál es la razón de ser. Entonces, pero se fue diluyendo todo eso y se fueron creando instituciones, se fue apoderando o siendo más poderosa la democracia
es perfectible, lo entiendo, pues posiblemente hay mucho que hacer todavía, pero el primeros pasos ya estaban dándose, pues, y ahorita lo que sentimos todos, o lo que por lo menos los que lo analizamos, los que vivimos en esa época, a lo mejor los jóvenes no, porque no lo vivieron y no entienden. Entonces, lo que sentimos es que sí, parece que el gobierno ahora quiere regresar a aquellos tiempos y quitar todo esto que se había ganado en el discurso, decir que ya no son como antes. Sí, pero precisamente se había empezado a cambiar todo eso. Y es poco a poco también. La democracia, esto lo llevó al poder, ¿no? Yo creo que pues, ustedes, como son priistas de más tiempo, podrán reconocer esto, ¿no? Decir, este gobierno quiere volver a minar las instituciones, quiere pues, eliminar al INE, quitar todas las instituciones que se crearon precisamente para salvaguardar esa democracia naciente y regresarnos otra vez a una dictadura perfecta. O sea, a fin de cuentas es lo que quiere, ¿no? Y para eso también se absorbe de muchos prismas oscuros del prisma de aquel entonces y también de otros partidos, ¿no? Pero se ha llegado mucho de ello, ¿no? Y eso es lo que pareciera, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? No sé si quiera contestar. Yo creo que la agresión a las instituciones que señala Eliseo Murillo, pues es fruto de un resentimiento histórico por lo del 2006, por ejemplo, que empiezan con el INE a criticarle los sueldos y todo tipo de cosas. Luego desaparecen instituciones importantes como los fondos de estabilización, echan por la borda la Comisión Nacional, aquella para la prevención de desastres, eliminan el fondo minero, quieren cambiar el sistema de abasto de medicamentos y se les complica totalmente en lugar de resolver el problema. Quieren desaparecer el sistema de salud, crean un INSABI que fracasa rotundamente y que ahorita estamos padeciendo en el tiempos de espera, en medicamentos y en la atención a la gente. En esta pandemia se demostró que hay 15 millones de mexicanos que eran protegidos por el Seguro Popular y ya no tienen acceso gratuito a los servicios de salud. Es decir, todo ese tipo de cosas, primera porque no había experiencia para gobernar. Segunda, porque se entró con mucho resentimiento ideológico, diciendo que todo lo pasado era malo, que el neoliberalismo, todavía hay una matanza en Tololoapan, Guerrero, y dicen que es producto del neoliberalismo. Sí, 4 años después, cuando a 4 años no tienes el diagnóstico real de lo que está pasando en tu país, estás frito totalmente. Y entonces eso le desencanta a mucha gente y le golpeó a Morena entre las clases medias en la elección del 2021 en Guadalajara, en León, en Saltillo, en la Ciudad de México, en otros lados. Y seguramente ese va a ser un problema que se va a cobrar como factura en la elección del 2024. Entonces, sí creo que ahí está la gran oportunidad de los partidos políticos y por eso también el desafío de enfrentar esa agresión contra la alianza y esa agresión contra cualquiera que diga que quiere ser presidente de la República, porque sí sienten que pueden estar amenazados. Primero por una ruptura que se va a dar seguramente porque la decisión presidencial no va a satisfacer a los 3 o 4 o 5 aspirantes. Y 2, pues porque ya se tradujo en desencanto y decepción en mucha gente que el fracaso de los programas principales del gobierno, por ejemplo, ve los municipios. ¿A dónde se ha ido el dinero? Al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, y no hay para tapar baches, no hay para mejorar las viabilidades urbanas en Sonora. ¿Dónde están las obras prometidas en Sonora? Todavía en el papel. No veo primeras piedras y el gobernador se ha dedicado ahora pues, a lo que criticaba, a repartir becas por todo el estado, presumiendo que esa lana pues, se la quitó al Congreso del Estado, en lo que es teóricamente una tremenda intromisión del Ejecutivo en el Legislativo, pero también el Legislativo dócil se dejó totalmente. Siempre, ¿no? ¿Usted qué quiere agregar algo? No, comentarles que realmente destruir el pasado no es avanzar, ¿no? Sí hay que hacerlo en cambios justificados, bien orientados, bien programados. El ejemplo de Julio Fren me parece extraordinario. El cambio no es a machetazos, es a bisturí con precisión. En el caso del Seguro Popular, por ejemplo. El sistema de salud, por señalarlo, se construyó durante más de 100 años, con personajes históricos en la historia política y en la historia de la medicina, de Gustavo Vaz, los posrevolución, etc. El desarrollo estabilizador le dio a México unas instituciones, se creó la Infonavit, se creó el Seguro Social, el sistema de pensiones, avanzamos. Tal vez le faltó democracia a la política, tal vez le faltó algo más en el toque político del partido único hegemónico, ¿no? Y merecidamente
en el 2000 se cambia. Porque también el mexicano tenía ganas de cambiar. Y creo que ese cambio se ha quedado corto porque la alternancia no la hemos sabido aprovechar. Ahí está la alternancia como la moneda de cambio cuando un gobernante no te satisface. Yo lo vi como funcionario, cómo le hacía daño al municipio pequeño los cambios de partido. Llegaba a un partido, tiraba toda la papelería porque tenía un color, le cambiaba el color hasta las patrullas, cambiaba a la gente, corría a todos y metía a otros. Y entonces le hacía un gran daño. Había que pensionar, jubilar, había que liquidar, había que reinvertir y reinventar el municipio por los próximos 3 años. No se debe hacer, ¿no? El municipio tiene como un transatlántico una ruta y va caminando el municipio con un plan maestro. Se ha intentado hacer, Ciudad Juárez lo hizo y le dio resultado. Bueno, avanzó más, ¿no?, que otros municipios, a mí me tocó verlo, y creo que no hemos sabido aprovechar la alternancia. Nos falta más educación, más preparación. Claro que se necesita partido, pues los necesitamos, ¿no? No te caiga bien, te caiga mal, te guste oírlo o no oírlo, pero pues no hay otro método ahorita que en la democracia con partidos políticos. Hasta ahorita no se ha diseñado otro, ¿no? He escuchado que algunos países han anulado sus congresos, pero tampoco les ha dado resultados. Necesitamos legisladores para que le cambien a las leyes, porque las leyes también están en movimiento y hay que estarlas cambiando. No es lo mismo el siglo XX que el XXI, y hay que cambiarle porque va llegando. Entonces necesitamos la vida política actuante, necesitamos los políticos. Tal vez al PRI, en sus fallas fundamentales, fue la falta de ideólogos y la parte que no usamos bien, las gentes bien culturizadas, bien preparadas, no las usamos correctamente, ¿no? Y metimos al cuate el amiguismo, el cuatismo, y vino esa parte defectuosa, ¿no?, de que me tengo que enriquecer. ¿Para qué te enriqueces? ¿De qué se trata, no? ¿Verdad? De como decían los revolucionarios, bueno, pues si tienes todo, ¿para qué quieres más? Pues tienes el poder. Un pobre político, ¿no? Esa frase pues es lapidaria, ¿no? Y creo que, hablando de frases lapidarias, la que también me gusta mucho usar es que cuando tienes una oportunidad, estás en un puesto, pues se hace lo que se puede, no lo que se desea, ¿no? Mitterrand lo pone en su epitafio y dice, hice lo que pude. Y mira que fue un ejemplo, vivía en un condominio, un edificio con 2 cuartos pequeños, un hombre modesto de vida cabal, como los tuvimos en México, ¿no? Presidentes modestos tuvimos algunos, y algunos otros que pues, se iban de paso, ¿no? Uno de ellos, Peña Nieto, pues, no ha podido justificar muchas cosas. Pero un Ruiz Cortines, por ejemplo, fue un hombre muy modesto. Y creo, sin entrar en mucho análisis histórico, porque aquí está Bulmaro para hacerlo, o Miguel Ángel, en la historia de nuestro país todos reconocen que traemos todos los ciudadanos un priista dentro, ¿no? No es el gen político, lo que pasa es que el partido hegemónico de tanto tiempo le dio una enseñanza y tenía reglas no escritas el PRI. Las reglas no escritas del PRI, por eso duró en el poder, ¿no? La muerte sexenal, los cambios, se iba el péndulo a la izquierda y a la derecha, un gobernador o un presidente más de izquierda, otro más de derecha, otro más popular, otro menos populista. En fin, esos cambios los hacía, pero llegó la alternancia, llegó la presión internacional, llegó estos cambios en la vida democrática y tenemos que adaptarnos. Ya estamos, ahí está el reto, ahí está el desafío. Muy grande el desafío. Yo apuesto por el optimismo, obviamente, porque el pesimismo es lo que te lleva a la desesperanza. Y tenemos que, dentro del Partido Revolucionario Institucional, empezar a crecer, consolidando la fuerza que tenemos y haciéndola crecer, a partir de la congruencia, como lo dije al inicio. La democracia ha sido la respuesta que la humanidad entera ha encontrado a los regímenes absolutistas. O sea, la absolutización de la política es lo que no ha convenido a la libertad, que es el bien más preciado de la humanidad, del hombre. Y así, la democracia ha sido la respuesta incluso a la derivación del liberalismo burgués que surge con la Revolución Francesa.
y luego el nacionalsocialismo de Hitler, y luego el fascismo de Mussolini, y luego el fascismo de Franco en España, y luego el comunismo de Carlos Marx y Lenin a partir de la revolución del 17 en la URSS, y tantas conductas contrarias al espíritu de la libertad natural del hombre y a las doctrinas y corrientes y opiniones que han surgido para ir haciendo posible el fin del Estado, que es el orden, que es el progreso, que es la convivencia justa. Yo creo que de esta crisis que tenemos en el partido, tenemos que sacar todas las fortalezas y todas las ideas para conservarnos como una fuerza, pero una fuerza cambiada a partir de una actitud congruente con los tiempos que vivimos. Hacernos un examen de conciencia, mirarnos en el espejo y preguntarnos las razones por las cuales queremos seguir en el PRI o las razones por las cuales quieres ingresar al partido. Porque ser militante es un compromiso. Y debemos de entender que los tiempos del siglo XX ya pasaron. Y que si en un tiempo el PRI fue respuesta efectiva a las demandas de la revolución, con Lázaro Cárdenas principalmente, que consolidó el régimen de la revolución en su gobierno, pues debemos entender que vivimos ahora tiempos nuevos, que la sociedad es otra, que hay otros medios de comunicación por los cuales se informa, obviamente, y los dirigentes políticos tienen el gravísimo compromiso de partir de la congruencia, de la honestidad, en el terreno de la educación, para crear esa intolerancia necesaria en la militancia a la corrupción y a la simulación que tanto daño nos ha hecho en el partido político y en el sistema político mexicano. Yo sí creo en la posibilidad de un cambio a partir de lo que somos actualmente, y que la crisis es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar para empezar a crecer con seriedad, con solidez y sobre todo que sea ininterrumpida la militancia basada en las convicciones necesarias para continuar contribuyendo al cambio, pero eliminando los vicios del pasado, entendiendo el pasado para comprender el presente y diseñar el futuro que queremos para las nuevas generaciones. Afirmando nomás, yo creo que el primer paso para solucionar algo es reconocer que hay un problema, ¿no? Ingeniero. Pues abundando sobre lo mismo, más que la lealtad, quiero reconocerles a ustedes tres la austera medianía en la que se han desarrollado, independientemente de que pues el mexicano, a pesar de no tener muchas veces, como se dice, los pelos de la burra en la mano, pues señala a todos, ¿no?, por el estirpe de ser priistas. Sin embargo, veo pues que todo es por autonomacia o por gravedad, que la mayor parte de la gente que ha abandonado las filas del PRI, y hago una aclaración, yo nunca he estado militando en ningún partido político. Soy completamente partidista en ese sentido. Y obviamente que respeto a los partidos y a la gente que de ellos emanen, pero pues todos han demostrado lo mismo, nada más que ahorita estoy viendo que no están aprovechando lo que es el PRI, no está aprovechando llegarle a las nuevas juventudes, inculcarle esos valores que se han perdido, pues cuando menos que haya un partido que diga, oye, pues siempre están hablando, como por ejemplo Morena en este caso, de no traicionar, de no mentir, de no robar. Pues en el partido, en el PRI, cuando menos deberían de decirle, pues recátense, ¿no? Y voy por lo siguiente, porque a la gente que le pegó en la torre ya al PRI fueron las últimas administraciones, sobre todo pues Claudia se portó pues como una persona antagónica en vez de pareció adversaria. Igual el candidato Ernesto Gándara pues aflojó el paso y no sabemos en qué parte de disertaciones quedaron. Sin embargo, esa gente que se ha ido del PRI, esos militantes, están causando los imprevistos, improperios y desgastes y problemas que actualmente tiene Morena, cosa que muy diferente, eso lo logró el PRI transformar, irlo dosificando a lo largo de 80 años. Ahorita en 4 años se pone en riesgo la estabilidad social precisamente por esa máxima al revés de Andrés Manuel López Obrador, que dice 80 o 90% lealtad y 10% técnica o profesionalismo de las cosas o capacidad. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, están invertidas las cosas, pues. Ahora, es difícil
que en 3, 4, 5 años o 10, a como están las juventudes y el gen o lo que se les ha tratado de inculcar en la cuestión de rebeldía, pues prácticamente lo estamos viendo también en Morena, porque los mismos fundadores y originadores de Morena pues han sido relegados por las mismas corrientes a ultranza que han llegado a depositarse en Morena. Entonces, la pregunta es, con mucho rigor, más que periodístico, objetivo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? Puntualizo ahí y también puntualizo lo siguiente, que eso lo ha advertido el señor gobernador Alfonso Durazo, no con la finalidad de echarle loas, sino para que vean y diserten acerca del gabinete que ha implementado. Que dijeras tú, pues como por ejemplo Obrador, allá pues muchos priistas, ¿no? Y otros de otra índole, de otros partidos, aunque de izquierda moderada, pero ahí los tiene. La mayor parte de ellos ineptos, hay que reconocerlo. Pues aquí pudieran ser ineptos, pero cuando menos desde el punto de vista ideología política, Durazo no ha tenido morenistas de gran cepa en puestos relevantes, y si así lo fuera, él es el que manda. Sin embargo, esa responsiva va a recaer sobre él cuando termine su mandato, y precisamente para pues ya para pasado mañana va a llevar a cabo su primer informe de gobierno. Vamos a ver si le tiembla la mano para corregir el rumbo en este tipo de desacatos o impertinencias de los mismos miembros de su gabinete, y sobre todo cómo vienen las cosas para el 2024. Me gustaría saber la opinión de cada uno de los tres. Yo creo que, bueno, el primer año siempre es el del arranque. Yo veo en el gobierno de Alfonso Durazo primero un radicalismo contra el pasado, negando que Sonora hubiera progresado en los últimos 36 años, pues echándole la culpa a los exgobernadores. Cuando todos veíamos que el nivel de escolaridad, de cobertura de salud, de la infraestructura carretera, el de escuelas, pues en Sonora destacó, y no fue obra de un solo gobernador. Por ejemplo, hoy celebra años el Tecnológico de Hermosillo, que lo construyó Luis Echeverría y Carlos Armando Biebrich. Ayer celebró el Tecnológico de Guatabampo, que lo construyó Miguel de la Madrid, don Rodolfo Félix Valdés. Nuevos hospitales del Seguro Social a partir de los 90, donde empujó Colosio, Carlos Salinas de Gortari, Manlio Fabio, López Nogales y demás. Yo veo que ese discurso radical cayó porque no pegó con la gente, porque la gente dice, bueno, oye, entonces, ¿quién construyó lo que ha conseguido Sonora en los últimos años? ¿Y quién empezó a manejar la seguridad pública del 2018, que ha sido un problema que se ha agravado en Sonora y al que parece no encontrársele solución cuando él era el secretario y empezó a cambiar comandantes de policía en casi todos los municipios, o comisarios, como se llamen? Ese discurso se le mojó radical contra el pasado con el nombramiento de la cónsul en Barcelona, y ya no siguió ahondando en eso, pero también se dio cuenta que muchos de los programas que él anunció, dizque para fomentar la grandeza de Sonora, no han tenido el financiamiento adecuado. Están los hospitales del IMSS anunciados que ninguno ha empezado, la carretera de Chihuahua que no ha alcanzado, quitar las vías del tren en Nogales que ni siquiera se ha levantado un clavo. Es decir, yo creo que eso está ahorita afectando la credibilidad del gobernador ante la gente. Pero para fortuna de él tiene 5 años más, pues tiene 5 años más. Como he dicho, bueno, cuidado con el 2023, porque el 2023 será un año de poca administración y de mucha política, contrario a lo que decía Porfirio Díaz, de poca política y mucha administración. Va a ser de poca administración y de mucha política, porque se va a distraer el gobierno federal y Sonora entre seguridad pública, educación, la nómina de los maestros, la de seguridad y la del personal médico, más otras participaciones, recibe el 86% de los recursos de su presupuesto de participaciones federales. Y si todo se sigue yendo al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas y a las prioridades presidenciales, será un mal año sumado al 8.7% de la inflación con lo que vamos a cerrar ahora, y a la crisis de abasto a nivel internacional de maíz, de trigo, de frijol, de fertilizantes, que también eso puede golpear. Yo creo que un año es muy poco para hacer a tirar loas o decir que mal está, y que creo que esta experiencia de él, de lo que inició en el septiembre del año pasado ofreciendo con lo que se ha conseguido, se ha quedado corto directamente.
Yo les comentaría brevemente, ¿no? Gobernar no es fácil y hay que estar preparado para hacerlo, ¿no? Y creo que todos tenemos el compromiso de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y no es de acuates, no es de amigos, es de gente preparada, ¿no? Y creo que la llegada de Morena al Estado le ha faltado esa parte, ¿no? De vamos por los mejores, vamos con esa parte de aprovechar lo que hay, aprovechar lo mejor. Y hay muchos sonorenses preparados y listos para servir al Estado. Entonces creo que ahí les ha faltado, ¿no? La otra parte es que no hemos sabido aprovechar la comunicación entre gobernantes y gobernador de tal manera que se llegue a un programa claro y preciso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y en qué tiempos y cómo van, ¿no? Ya el IMSS Coplamar, en lo que se refiere a salud, fue un efecto fallido, lo hemos dicho en varios foros. En la época de Echeverría se hizo el IMSS Coplamar, hoy IMSS Bienestar. Se trataba del hermano rico de la salud que le iba a dar atención también a la población abierta, pero no se da abasto para atender sus propios agremiados, pues menos puede a la parte que no tiene servicios, que se llama población abierta, que debería ser población cerrada porque se le cierran todas las puertas, ¿no? Entonces, creo que ahí ha faltado consultar lo que se llama la red de funcionarios, de exfuncionarios, en todos los ámbitos de educación. Ha habido buenos secretarios, hay gente que en educación puede aportar mucho, es rectores, es directores, ex secretarios. Hay que aprovechar lo que hay y lo que se tiene de experiencia para avanzar. Esa parte la podemos recomendar. ¿Queda tiempo? Sí queda tiempo. Podemos esperar lo mejor. Deseamos que salga lo mejor. La pandemia está ya cerca de terminar. El presidente Biden se adelantó y dijo que ya estaba lista. No, le falta todavía. Vamos a cruzar el invierno. Si cruzamos bien este invierno las cifras, vamos a pasar la pandemia. Eso va a ayudar también a Sonora. Somos un estado fronterizo. Vamos a luchar para sacar adelante esta pandemia que tanto nos ha estorbado y ver las cosas presupuestales con objetividad. Hay verdaderas urgencias en educación, en salud, en empleo, en seguridad, en todo lo que la gente conoce todos los días, ¿no? Vamos a tener un 23 muy ágil desde el punto de vista electoral. Sonora ocupa el lugar 17 de los 32 entidades. De las 32 entidades, Sonora ocupa el lugar 17 con casi 2 millones de electores. El primer lugar lo ocupa el Estado de México con 7.5, ¿no? Y el último lo ocupa Baja California con 400 y tantos mil electores. Entonces, el interés de Sonora en la parte media, pues a lo mejor el año que entra, como dice Bulmaro, pues a lo mejor del número de electores no me interesa mucho, pero sí me interesa más el Estado de México, que tiene cambio. Vamos a ver qué pasa con las elecciones estatales en el 23. Y las participaciones, cómo van a estar los promedios de participación y todo. Y ya vienen los preparativos para el 24, ¿no? Que va a ser verdaderamente una movilización, que ahora tenemos el celular, que ahora tenemos la hipercomunicación. Demás, vamos a tener un entorno internacional también de mucho ruido, concurrentes las elecciones del 24 con Estados Unidos, no olvidemos eso, son concurrentes cada cierto tiempo y eso hace diferente el proceso electoral. Entonces ahí estamos, esperemos mejores años, por supuesto, necesitamos mejores años y mejores partidos y más participación, es la única salida hacia adelante, no hay otra más que prepararnos y echar esto para adelante. Yo coincido en que es muy corto el tiempo para hacer una evaluación, desde luego, y sería muy fácil caer en expresiones grandilocuentes para llevar agua a nuestro molino, pero no. Si hemos estado aquí presumiendo de que tenemos una base o un espíritu democrático para ejercer nuestra militancia, pues tenemos que expresarlo con toda honestidad intelectual. Como dice Manuel Robles Linares, no queremos que le vaya mal al gobierno del Estado, tampoco al gobierno de la República. ¿Por qué? Porque nos va mal a todos. Y es muy deshonesto
política e intelectualmente o moralmente, pues desearle que le vaya mal al gobierno en turno para que nos vaya bien en la próxima, políticamente hablando. Quien pierde siempre con estas premisas es la sociedad. Ahora, se habla mucho de... O sea, la sociedad en general no tiene la información necesaria para saber qué pasa con sus dineros y si alcanzan o no sus dineros para lo que necesita el Estado para su desarrollo. No hay que olvidar una circunstancia muy especial. Sonora tiene 184.934 kilómetros cuadrados de extensión territorial. 2 veces Portugal cabe en Sonora. Portugal tiene 92.000 y feria de kilómetros. ¿Y cuántos países más caben en Sonora? Pero no es el dato central. El dato central es que ejerce tradicionalmente el gobierno del Estado de Sonora un promedio de 66 a 70 mil millones de pesos al año, de los cuales el 56% ya viene etiquetado. Es el gasto federalizado programable que se llama. Viene etiquetado, esta cantidad es para esto, para sueldos, para esta obra, para esto federal, para estos subsidios, el 56%. El resto son las participaciones federales, un promedio de 20 mil millones de pesos. De ese dinero el gobierno del Estado tiene que invertir también en nómina, tiene que invertir en sus propios subsidios, tiene que invertir en el servicio de la deuda, y tiene, de manera tal que una vez cumplidos los compromisos no le queda dinero suficiente para gasto de inversión. Claro que coincido en que el Estado es muy grande y no se notan 1.000 o 2.000 millones de pesos que puedas poner en obras necesarias para detonar el desarrollo del Estado. Esa realidad tenemos que ponderarla también cuando estemos en el debate para decir las razones por las cuales está el Estado estancado en cuanto al desarrollo de orden material y espiritual, si hablamos en materia educativa, en cultura y en todo lo que sea necesario, ir al mismo tiempo concomitantemente trabajando esas áreas, ¿no? Entonces, es muy corto el tiempo y son limitadísimos los recursos con que cuenta el Estado. Estoy hablando de muchos años atrás, no únicamente, no es una circunstancia nueva, obviamente. Siempre se ha trabajado con esas limitaciones en relación a los presupuestos. Y los sonorenses deben de conocer esta realidad, pues para no tener esa idea también, como dice Robert Klitgar, un especialista en corrupción, dice, es que la percepción de la corrupción va más allá de la realidad, porque entre más hablas en los medios de comunicación sobre corrupción, la idea se queda en el ciudadano de que está creciendo el fenómeno. Yo no digo que no haya, hay exageradamente y hasta para la vergüenza. El fenómeno de la corrupción nos está matando en el país, como instituciones y como población, como nación, y el espíritu de cambio que necesitamos. Pero pues tenemos que combatirlo con la responsabilidad y con la aportación que cada uno, desde el gobierno y desde la militancia en la ciudadanía, tenemos que asumir para poder cambiar al país. No es tarea del gobierno. Y dejar al gobierno solo para que cambie al Estado o que cambie al país también es una desatención a nuestra obligación como hombres y como mujeres, obviamente, porque somos lo que contamos, porque somos la población, somos la nación, y toda política debe de encaminarse a atender las aspiraciones de la sociedad, de la nación. Y si no tenemos un partido congruente, conociendo estas realidades, y está muy desesperado por asumir otra vez el poder en la elección que viene, pues está partiendo de bases falsas, se está echando mentiras a sí mismo y está cayendo en la perniciosa simulación que siempre nos ha afectado en el Partido Revolucionario Institucional. Hay que ser críticos, pero también autocríticos, y hay que empezar a crecer con bases sólidas a partir de la congruencia y de las conductas ejemplarizantes. Claro, por supuesto. Hay que, como comentaba ahorita, pues para solucionar un problema, el primer paso es reconocerlo, pero cuando simplemente sales todos los días a decir que todo está perfecto, pues no vas a resolver nada, ¿no? Yo quisiera cerrar nomás con una, si me permiten, con una pregunta para los tres, en una manera breve, podamos contestar. El PRI viene, pues, había una alianza hace unos días, hace unos meses, unas semanas, que al parecer por ahí un conflicto que se rompió ahora con la última votación en el Congreso, basado en lo de la militarización del país, ¿no?
¿Ustedes qué piensan de ello? ¿Debe seguir la alianza? ¿No debe seguir? Y si debe seguir, porque yo creo que sí, que ustedes estarán de acuerdo en que debe seguir, pues ¿qué tan grave pudo haber sido la decisión que acaba con la decisión que tomó Alito en votar de esa manera, ¿no? ¿Usted qué piensa? Yo creo que la alianza mostró su eficacia dando una mayoría de votos en el 2021. Eso queda muy claro a los 3 dirigentes de los partidos políticos y ahora se está convocando a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano es un partido del 6-7% que sumado puede incrementarse más, no por la libre como han dicho sus dirigentes y sus candidatos. Claro. Viene una prueba muy fuerte para la alianza que es la reforma electoral, porque la reforma electoral sí plantea desaparecer diputados de mayoría, golpear al INE, desaparecer los organismos locales, y ahí yo creo que es donde el PRI debe demostrar que ya no hay negociaciones, que ya no hay iniciativas que se ponen a nombre de un diputado, pero que finalmente son del Ejecutivo, y me atrevo a pensar que la alianza no está muerta, que yo creo que se va a seguir explorando y que por la propia sobrevivencia de los otros partidos y del mismo PRI deben de ponerle un alto a esas reformas que buscan más que nada destruir las instituciones. Voy a ser muy breve con 2 comentarios. Muy breve. Uno, se lo escuché a Pepe Narro en la Ciudad de México ahora en el mes de julio. 3 partidos y Morena gana Morena. 2 partidos y Morena gana Morena. Un partido contra Morena pierde Morena. Entonces, sí creo que la alianza da resultado. Si se construye, si se arma bien y si funciona, sí pone en riesgo la persistencia de Morena. Segundo, está la credencial del elector, es el arma para actuar frente a la abstención, a la alternancia y poner la expresión del voto. Y entonces hay que ver quién participa y quién no participa. Atrás dice, el 21 participó o no participó, habló mucho, pero a ver, préstame tu credencial. Resulta que tú no participas. Entonces sabemos que está estancado entre los 20 y los 30 años posiblemente en ese grupo, a lo mejor hasta los 40 está estancado ahí la abstención. Entonces, ver la credencial del elector, porque hay credenciales del elector que van a vencer y hay que renovarlas en el 23 para actuar en el 24. Entonces, se hizo un análisis en las gentes del UNAM, en la red de funcionarios de salud, y estuvo Ciencias Políticas y habló estupendamente de la utilidad de la credencial del elector, que es un logro que tiene México y que no lo debemos de desperdiciar, sino actualizarlo, no por ser un mecanismo de identidad para ir a un banco o una financiera, no, para actuar cívica y políticamente con un México mejor. Ahí está la salida. Yo sí creo en la necesidad de la alianza, bien estructurada, armada pensando en México, no pensando en los intereses de partido. Desgraciadamente, en las mesas de la negociación siempre se parte de presupuestos, ¿no? Yo quiero esto, está bien, vamos a hacerlo, y quiero estas candidaturas, y quiero... Yo creo que a estos acuerdos habrá de llegarse, o debe de llegarse una vez que se tenga un diagnóstico por regiones, por estados, por lo que mejor conviene a la alianza para recuperar el poder. Desde luego, recuperar el poder, insisto en lo que mencioné al principio, a mí de nada me sirve como mexicano si se va a seguir ejerciendo con las viejas prácticas que le dieron al traste, ¿verdad?, al país, a la confianza ciudadana. Así que yo estoy de acuerdo con la alianza, debe de cuidarse, Alito aparte, obviamente, que será la primera condición que pongan los que traen el proyecto para poder salir adelante en este proyecto, y no hay otra, como dice Manuel Robles. Sin embargo, las propuestas o la idea de modificar en la ley electoral que menciona Bulmaro Pacheco, pues sí me preocupa mucho, porque luego entonces, acuérdense ustedes que la premisa fundamental o la idea de los anarquistas dicen que la mejor reforma del Estado es abolirlo. Y entonces, no, nosotros tenemos que cuidar las instituciones que han dado un buen resultado en beneficio de la democracia y de la contención de la confianza ciudadana. La ciudadanía confía en el INE
y hay que cuidarlo porque es la trinchera que tenemos los ciudadanos. Hay que estar pendientes de la actuación también de ellos y desde luego participar en todo lo que se haga necesario como ciudadanos y como miembros de un partido, en este caso del PRI, a partir de la congruencia y de conductas ejemplarizantes, sin ponerme yo, obviamente, como el ejemplo para nada, pero sí aprendiendo y siguiendo los pasos de muchas personas que hay en los 72 municipios de Sonora, que son priistas, mujeres y hombres y jóvenes, obviamente, que quieren seguirlo siendo, naturalmente, y que quieren aportar su mejor esfuerzo para el futuro de nuestro Estado y de México. Las negociaciones que van de hacerse como alianza, yo creo, por ejemplo, un ejemplo claro, pues yo creo que en Sonora sí no había ninguna duda de que el candidato de la alianza debió haber sido Ernesto Gándara, ¿no? Ahí no hubo consensos muy fácil, pues, pero hay otras partes en las que pues no era tan fácil, ingeniero. Bueno, pues para cerrar también rápidamente, seguir reconociendo la trayectoria, la lealtad que han tenido ustedes para el partido de ustedes, el PRI, la lealtad, el trabajo, la disciplina y la austera medianía, que siempre la voy a reconocer independientemente de los decires de otros criterios, de otras ideologías. Me queda muy claro y me sonrío para adentro que en un determinado momento también, como lo he repetido, ¿qué sería del PRI si personajes como ustedes estuvieran en las filas de Morena o en el Movimiento Ciudadano? No, porque se hubiera podido dar el caso, ¿no? Sin embargo, esos factores que hoy también esgrime Andrés Manuel López Obrador, como es no traicionar, no robar y no mentir, pues no los hubieran llevado a cabo ustedes. Por lo cual, pues se me hace hasta risible, ¿no?, pensar en ello. Sin embargo, quiero agradecerles el hecho de haber estado presentes aquí con nosotros, sobre todo para ser propositivos y decirle al PRI que pueden manejar todo tipo de enmiendas y sobre todo apostarle a las juventudes y predicar con el ejemplo, como lo han venido haciendo ustedes. Este es el cierre de la participación del programa. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y seguidores el hecho de habernos visto y oído en este espacio. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos.